Hola, ¿qué tal? Estoy probando el audio. Hola. ¿Cómo estás, Amaris? ¿Me oyes bien? Sí, bien. Qué ¿Cómo bueno, estás? quería probar el audio antes de comenzar. Ya se conectó Esteban también. Perfecto. Estás muteado. Ahora, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, ¿Qué Esteban? tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya preparados para este debate. Está bien. Parece mentira, pero ha llegado ya. Perfecto. Hubiera sido mejor en Lisboa, pero bueno, ya habrá ocasión. Bueno, habrá que ir a conocerlo después. Sí, 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 sí. Nos deben Lisboa. Ay. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Voy a Todo cambiar bien, de móvil. Bueno, ¿quién nos falta? Francisco. Francisco. Oigan, como quedamos con el correo que les envié, vamos a hacer las presentaciones de 15 minutos. Yo les voy a avisar un minuto Vale. antes de que esos 15 minutos acaben Perfecto. para poder controlar un poco el tiempo Sí. y dejar unos 20 minutos después para preguntas. Voy a invitar a que nos acompañen para que empiecen a hacer sus preguntas en el chat. Yo las voy Vale. registrando para ver, bueno, para moderar también esa parte. Mm. ¿Sabéis si está solamente abierto a la gente del Congreso o está Sí, en solo es Congreso, para ¿no? la gente del Congreso, pero Vale. tengo entendido que van a grabar las sesiones Ujú. Estoy y grabando. entonces a lo mejor luego lo podemos Bueno, difundir. vale. María Paz me pidió que tomáramos fotos, así que antes cuando dije Bueno, tomemos Amaris, tú te fotos, encargarás de las fotos y de porque me subirla a dijo, no las te redes, puedo ver, porque pero tomen fotos. Sí. Bueno, le voy a mandar un mensajillo a Paco, a ver, que ya va quedando poco, ¿no? A ver si se... ¿sabes qué? Me mandó, Ah, estábamos en el chat sí. y se había equivocado de hora, se había Ah, conectado antes. Yo creo que pensó que el cambio de horario con Lisboa, no sé, como que ahí se confundió. vale, vale. Sí, Ya, sí, eso es sí, complejo. desde la mañana hemos estado en Vale, comunicación, es que ya no debe tardar. vale. Yo voy a conectarme a otra wifi que tengo más potente y entro enseguida. Espera. Sale. Ahora.
Cristina, entonces eres tú, Esteban, yo y Francisco. Sí, yo primero doy una introducción a Maris de 5 minutos sobre el tema y agradecimientos, etcétera. Luego va Esteban, luego regreso yo, luego tú y luego Francisco. Digo, perdón, Ya, y cierras tú. voy yo el primero, ¿no? Sí. Así completo, vale. ¿Vais a usar vosotras presentación o no? Fíjate que yo no. No, yo tampoco al final. Ah, yo sí hice. Sí. Me he subrayado el Bueno, pero texto y digo, bueno, a ver qué sale. a ver, sí, yo también. Primero quería y luego ya me arrepentí. A ver si no me Sí. arrepiento luego de no haberlo hecho. Sí, sí, es verdad que ya a mí me pasa que si vas sin presentación como que tiene una cierta desprotección, ¿no? Eh, que al final las ideas las tienes aquí, pero claro, no sé, no sé. También me pasa que veo a mis compañeros de letras, ¿no? En el ámbito de filosofía o de otros, en fin, que son mucho más orales, ¿no? Aunque a veces Sí. lean, ¿no? Algunas cosas. Pero, no sé, a mí me agrada escuchar un discurso bien trabado. Claro, ese es el tema, que hay que hacerlo bien. Pero, Sí. Ese es nuestro reto, Esteban. Ese es el sí, chiste. A ver si sí lo logramos. eso. A ver Si qué no tal. regresaremos, si no regresaremos a los PowerPoints. No, siempre ayuda a lo visual, sin duda. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y sabemos cuánta gente? No sé cómo No, funciona. Si ¿está inscrita al panel? No, ya. no, Mari, la gente llega, digamos, sin previa cita. Perfecto. Entonces, no sabemos cuántas personas habrá, pero en el anterior, que también coordinó la red que coordinó Rita, había Ya. como unas 20 personas. Pero es así, porque hay muchas opciones. Sí, Entonces, Sí. pues siempre, en siempre paralelo. es así. No Perfecto. sabemos qué esperar. Bueno, Olá, boa Hola, tarde. Joao. Tudo bem? ¿Todo bien? Vou estar aqui para dar-vos apoio, está perfecto. bem? Obrigado. Quem é a coordenadora? Cristina? A coordenadora do painel. Tá, obrigado. Sí. Muito gosto. Mucho gusto. Eu vou dando, quer ajuda para controlar o tempo do orador? Ujú. Quanto Yo, tempo? vamos a hacer presentaciones de 15 minutos, Está bem, Joao. está bem. Eu vou também Voy a... controlando para ajudar. E Ok, se gracias. alguém passar o tempo, eu envio uma mensagem pelo chat. Ou Muy digo, bien, está bem? muy bien. Yo lo que voy a hacer 5 minutos de presentación. Luego voy a darle la palabra a Esteban. Después voy a regresar yo. Después va a hacer Francisco su presentación y por último a Maris. Cada uno vamos a tener 15 minutos. Uhum. Y después para poder dejar unos 20 minutos de preguntas y respuestas Sim, y unos 5 minutos de conclusión. está bem. Ótimo. Perfeito. Es 6:15, ¿no? A las 15. Sí, ya faltan 2 minutos. Bueno, Paco tiene margen entre que hablamos y demás.
Quando quiserem começar, Cristina. Eh, Damos entrada às pessoas na sala. Podemos abrir a sala? Abrir a sala às pessoas que estão à nossa espera? no Para sé, começar. no sé. No sé, ahora mismo creo que parece que ya se Já está está a abriendo. abrir, já está a abrir. Ok. Quando quiserem começar, podem começar. São 5:15, não é? Está bien. Gracias, Joao. Obrigado. Hola, buenos días a todos y a todas. Este es el panel que se titula La inteligencia artificial y la inteligencia colectiva, excluyentes o complementarias. Yo soy Cristina Galíndez, voy a coordinar el panel. Soy la coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en el CIDE en la Ciudad de México. Y quisiera agradecer, obviamente, al comité organizador del CLAD y al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, que es, digamos, quien patrocina la red InnoLabs que organizó este panel. La red InnoLabs es una red de laboratorios de innovación en el sector público que está conformada por el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, también el Lab Capital de Colombia, el Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, el Lab X, que es el Laboratorio de Experimentación de la Administración Pública de Portugal, el Polilab de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y Nova GovLab, que es el coordinador de esta red que está en España. Bueno, les agradezco también a todos ustedes que se han interesado por este panel y los invito a que mediante el chat, así como vayamos haciendo las presentaciones, ustedes nos hagan favor de registrar sus preguntas porque estamos esperando tener un espacio más o menos de 20 minutos al final del panel para una sesión de preguntas y respuestas. Así que los invito a participar a través del chat con sus preguntas. Yo voy a ir tomando nota de ellas para al final tener esta sesión de preguntas y respuestas. Voy a hacer una breve, antes de presentar a los panelistas, los voy a presentar como vayan haciendo sus ponencias. Quiero darles una breve introducción sobre el tema que nos convoca hoy. Como todos ustedes saben, en las últimas décadas el sector público ha enfrentado un escenario de capacidades limitadas de los gobiernos, no solo en los términos económicos, sino también en términos de su efectividad y de su legitimidad. Y esto se conjuga con retos cada vez más crecientes y complejos y una demanda de la sociedad que es más crítica, más democrática y que exige incluir incluir su voz e incidir en la toma de decisiones que les afectan. Todo esto hace evidente que formas tradicionales de gobernar, jerárquicas y de control, ya no sean aptas para solucionar los problemas que enfrentamos, sino que se buscan nuevas formas innovadoras para enfrentar estos asuntos de enorme complejidad que están caracterizados por fuertes interdependencias entre variables y entre actores. Cada vez más es necesario que las capacidades de diferentes actores, de diferentes sectores, se conjuguen para dar solución a los problemas y ya no solo es el gobierno, se reconoce, el actor que da esta solución, sino que el gobierno tiene que conjugar estas capacidades, estas habilidades, estas voces de otros sectores. Tenemos por un lado la gobernanza como un paradigma que refuerza esto que estaba yo diciendo y también otros enfoques como el del gobierno abierto que nos invitan a co-crear, a participar,
a hacer una innovación, pero una innovación más abierta. Y a todo esto le tenemos que añadir los avances tecnológicos que estamos viviendo. Se ha transformado la manera en cómo vivimos a diario. No necesitamos ser programadores expertos en inteligencia artificial para usar mecanismos de inteligencia artificial. Piensen en Waze, piensen en Wikipedia, piensen en TripAdvisor, piensen en hacer una búsqueda en Google. Todo esto conjuga la inteligencia artificial con la inteligencia colectiva y usamos estas herramientas casi a diario y no estamos conscientes a lo mejor de que esto es así, de que estamos siendo partícipes de ejercicios que conjugan la inteligencia artificial con la inteligencia colectiva. Estos ejemplos son comunes en el sector privado, son menos comunes en el sector público, pero existen experiencias importantes en el sector público con la utilización de tecnologías de inteligencia artificial, la inteligencia colectiva. Lo que es cierto es que digamos, los ejemplos más comunes son ejemplos que usan por separado la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva y que el potencial de uso de estas inteligencias conjugadas es mucho mayor y que hay que explorarlo y que puede tener también mucha utilidad para el sector público, pero también es cierto que tiene otras limitaciones que también nos interesará explorar en este panel. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra ahora a Esteban Romero Frías, que es director de Media Lab en la Universidad de Granada, España. Esteban, por favor, tienes 15 minutos para realizar tu exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y gracias también a todos los que nos estéis escuchando, a todas las que nos escucháis esta tarde aquí en España y esta mañana en Latinoamérica. También un saludo a los compañeros de panel. Realmente llevamos ya unos meses trabajando en estos temas y bueno, entre la incertidumbre de no saber si acabaríamos estos días en Lisboa, finalmente parece que arrecia de nuevo la pandemia y nos tenemos que ver en la distancia, pero nos debemos una, ¿no? Y esperemos que pronto pues, pueda ser así. Yo quería trasladar hoy un poco las ideas principales de la comunicación que se ha preparado, que tiene el nombre de entrenar la inteligencia de las instituciones, innovar en el equilibrio entre inteligencia artificial e inteligencia colectiva. Me he aventurado también a intentar expresar las principales ideas de la misma sin utilizar un PowerPoint esta tarde. Espero, bueno, pues poder hilar las principales ideas de la mejor forma posible. Bueno, en primer lugar, yo creo que hablar de inteligencia artificial se ha convertido de alguna manera en una especie de lugar común. Porque, bueno, es uno de estos términos que no acaba de tener una definición completamente clara y que de hecho con el tiempo ha evolucionado. Es decir, cosas que hace décadas se denominaban ya inteligencia artificial, a día de hoy pues nos parecen tecnología, desarrollo, algoritmos demasiado sencillos o digamos muy superados, a día de hoy un tanto incluso primitivos, ¿no? Para las cuestiones que hacemos y los desarrollos que utilizamos en nuestro día a día. Eso hace que al final el concepto de inteligencia artificial tenga también un componente cultural que es importante y que creo que además reviste una especial significación cuando lo abordamos desde el punto de vista de la toma de decisiones en la gestión pública en cuanto a la adopción de este tipo de sistemas, para tener claro cuáles son los sistemas que de verdad estamos incorporando y qué alcance tienen, y sobre todo para lo que luego sería la toma de decisiones con este tipo de tecnología. La propuesta que esta tarde traigo se centra en cómo podemos plantear un modelo de gobierno de gobernanza basado en esa inteligencia artificial. No tanto como regular la inteligencia artificial en sí mismo, que es una de las cuestiones que muchos gobiernos están intentando pues, desarrollar, sino una vez que esa inteligencia artificial ya está en funcionamiento dentro de una organización, dentro de una administración pública,
de qué manera se puede integrar, se puede incorporar con otra serie de, llamemos, de inteligencias para generar mejores resultados. Dicho de este modo, sería interesante un poco comentar que el enfoque del sector público, fundamentalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, se centra en esa doble dimensión, ¿no? Por un lado, la administración como agente regulador, que debe establecer las condiciones legales adecuadas que permitan mantener el equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la potenciación de la inteligencia artificial como sector económico. Esto además dentro de una importante guerra de alguna manera tecnológica que sobre todo estamos viendo entre Estados Unidos y China. Y luego también el papel de la administración pública en tanto que consumidora y desarrolladora de soluciones de inteligencia artificial. Este rol actualmente, de acuerdo con la mayoría de informes, y principalmente aquí me voy a centrar en el de Misuraka y Van Noort de 2020, desarrollado en el marco de la Comisión Europea, en el que se hace un enfoque, una revisión, ¿no?, del impacto de la inteligencia artificial en los servicios públicos en la Unión Europea. Este enfoque, este segundo enfoque, quizás está todavía un poco opacado. Es decir, nos estamos centrando todavía en cómo regular esa inteligencia artificial y no tanto en cómo generar un modelo de gobernanza para establecer los límites de qué podemos llegar a hacer con ella dentro de la administración. Bueno, a pesar de esta situación, cabe esperar que en el plazo de 3 a 5 años la adopción en el sector público de soluciones como la adoptada en el sector privado, que es donde fundamentalmente se está realizando ahora la investigación, genere cambios muy significativos y, por tanto, hay una demanda, hay un importante y un creciente interés investigador. Actualmente la mayor parte de la investigación que se hace en la inteligencia artificial se está haciendo en el sector privado, pero sí es cierto, como también este panel es muestra de ello, que se está aumentando claramente el interés por parte del sector público. Hay dos cuestiones que son interesantes, ¿no?, y que tienen que ver con lo que se conoce como digamos, la rendición de cuentas algorítmica. Hay dos enfoques. Uno de ellos, que es quizá el que corresponde a una primera fase y que se refiere principalmente a actuar sobre los sistemas existentes, analizando sus sesgos y deficiencias y ayudando a su corrección. Se parte de esa idea. Y en una segunda fase, lo que empezamos ya también a cuestionar es si en determinado ámbito es conveniente incluso el llegar a aplicar o no este tipo de sistemas. Aquí vamos a ver que en función de los autores se establecen, digamos, estas etapas, ¿no?, en el modo en que se conceptualiza la inteligencia artificial en el sector público de forma distinta, pero bueno, en el informe de Misuraka un poco pues ese es el planteamiento que se hace. Uno de los temas clave es la relación entre los gobiernos y la ciudadanía en un marco de mediación basada en la inteligencia artificial. ¿De qué modo se reconfiguran las relaciones entre representantes y representados en un entorno dominado por la digitalización y la inteligencia artificial? ¿Podemos articular formas de imbricar los distintos tipos de conocimiento de modo que la ciudadanía y los funcionarios públicos y los responsables políticos mantengan un papel proactivo en la adopción de decisiones? La toma de decisiones es uno de los ejes clave sobre el que gira nuestra reflexión. ¿Podemos esperar una toma de decisiones por parte de los algoritmos de forma automática sin intervención humana? ¿Debe la inteligencia artificial entenderse de forma instrumental como forma de ayuda a esa toma de decisiones? Son preguntas, digamos, de muy diverso tipo, porque también buena parte de los teóricos lo que hacen es diferenciar entre una idea de inteligencia artificial estrecha, que sería un poco esa automatización de una serie de funciones determinadas, en cuyo caso los riesgos que se estarían asumiendo en el sector público son menores y la supervisión a posteriori no dejaría de ser una solución relativamente eficiente. Pero ¿qué ocurre cuando lo que hacemos es aplicar la inteligencia artificial a entornos complejos, a entornos en los que no hay un óptimo en la decisión, sino que hay un componente que tiene una dimensión fundamentalmente política? Y en ese sentido me refiero a, bueno, pues a una decisión que debe de responder a consenso entre las distintas partes interesadas, ¿no? El concepto de inteligencia artificial en el sector público, bueno, pues permite una gran variedad de cosas. Yo voy a mencionar 4 en base al informe de nuevo de Misuraka, ¿no?
recopilar, procesar y analizar información de un gran número de imágenes o vídeos digitales para la identificación de personas o objetos, interactuar con los usuarios de un servicio público, con la ciudadanía a través de chatbots y asistentes virtuales, analizar grandes volúmenes de datos en sistemas de predicción, simulación, visualización de datos, anticipar problemas sociales emergentes, ¿no?, en el diseño de políticas públicas. Esas son algunas de las áreas principales que esta gente está un poco detectando en la aplicación en el sector público. Yo creo que hay uno de los casos fundamentales que nos sirve de ejemplo de la complejidad de lo que estamos abordando, que sería el del procesamiento de imágenes. Yo recuerdo hace quizá 20, 25 años cuando empiezan a llenarse las calles en Europa, ¿no?, que fue donde un poco seguí el debate, empiezan a llenarse de cámaras. En aquel momento se hablaba del riesgo para la privacidad que aquello suponía. Pero, sin embargo, el contexto en que se realizaba aquellas grabaciones no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sin embargo, vivimos en un marco en el que se intenta proteger una serie de derechos civiles, de derechos humanos, que siguen siendo los mismos, que los vamos entendiendo de formas distintas, que hay equilibrios distintos, pero lógicamente la tecnología lo está retando de una manera realmente importante, poniendo muchas cuestiones en juego, ¿no? Bueno, sin embargo, más allá de lo específico, ¿no?, lo importante, yo creo, es que nos centremos en esas decisiones complejas, que no requieren únicamente una respuesta basada en óptimos, sino en esos consensos democráticos y políticos. Y en ese sentido, la propuesta que avanzo esta tarde es un sistema de check and balances, ¿no?, de pesos y contrapesos que permita, de alguna manera, desarrollar una correcta asignación de responsabilidades y también de rendición pública, ¿no?, de los efectos que tenga esta inteligencia artificial. Estaríamos hablando de una propuesta que gira en torno a una idea de un modelo mixto. Mucha gente, muchos autores y yo creo que en general una especie de discurso bueno, un tanto iluminado en cuanto a la tecnología, no habla de que la inteligencia artificial directamente tomará esas decisiones sin una mayor intervención humana, ¿no? Eso, sin embargo, creo que debe de ser retado, pero no únicamente incorporando la intervención humana como forma de evitar los errores de la inteligencia artificial, sino, como ahora esbozaré, como una manera de aumentar los resultados positivos que la inteligencia artificial por sí sola pueda generar. Es decir, no es simplemente la intervención humana como cortapisa a posibles excesos, sino como forma de ir más allá en esos modelos de gobernanza. Bueno, en la Unión Europea, que es el marco que ahora mismo pues, he un poco dibujado esta intervención, este año se presentó el Digital Package, donde había varios documentos que se referían a esa inteligencia artificial y donde se planteaba un marco regulatorio. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que bueno, pues que digamos, zonas o entidades intergubernamentales, como pueda ser la Unión Europea, que probablemente es de las más garantistas, si no la más en el mundo, se está enfrentando a riesgos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema del procesamiento de imágenes, ellos mismos plantearon, según noticias en prensa a principios de año, que iba a haber una moratoria en la autorización de procesamiento de imágenes, ¿no?, para la detección facial y el reconocimiento. Y eso finalmente en los papeles que se han publicado pues no aparecen ahí, ¿no? Los principales riesgos democráticos a los que nos enfrentamos, fundamentalmente, pues sería la opacidad en cuanto al funcionamiento de la inteligencia artificial, generando incomprensión y vulnerabilidad por parte de la ciudadanía, el desconocimiento del funcionamiento del algoritmo, ¿no?, que generará esa indefensión, porque no seremos capaces de argumentar en contra de las decisiones que ese algoritmo haya podido desarrollar, ¿no? Y aquí, claro, nos encontramos con que pueda haber sesgos que provengan, bueno, de un carácter intencional por parte de las empresas o del Estado. En otros casos puede deberse estos problemas a una falta de alfabetización de la ciudadanía, cosa que también es fundamental, y países como puede ser Finlandia, con MOOCs dedicados a la población en su conjunto, y además traducido ya a muchos idiomas, lo que están intentando es formar esta inteligencia artificial para un poco fortalecer, ¿no?, la capacidad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final lo que nos genera es un entorno realmente complejo, donde diversos informes, y como podía encontrar en la comunicación, subrayan que hay derechos humanos que se encuentran en riesgo, ¿no? El derecho a la privacidad,
sin olvidar el de la igualdad, libertad de expresión, asociación, reunión y trabajo, serían de los más amenazados. Al mismo tiempo, también reconocer entre los riesgos la distribución desigual de los impactos positivos y negativos, siendo aquellas clases más vulnerables las que peor parte van a llevar en todo esto, porque contarán con menos recursos para protegerse. Igualmente, la inteligencia artificial se plantea como un instrumento ciego, una especie de ficción de neutralidad, que realmente plantea muchos problemas y muchos riesgos, sobre todo cuando tenemos políticas que lo que intentan es corregir digamos, desigualdades que ahora mismo están instauradas en el sistema. Paso ya a lo que sería la parte final, que es comentar un poco cuál sería el modelo con el cual construyo, ¿no?, esa propuesta. Se trataría de identificar diversas inteligencias, ¿no?, que podrían intervenir en ese modelo de gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. Estas serían 4. Por un lado, la inteligencia algorítmica, por otro, la inteligencia colectiva, la inteligencia de los expertos y la inteligencia política. La inteligencia algorítmica, como tal, se refiere pues a lo que estábamos hablando, ¿no?, a la capacidad que tenemos de procesar grandes volúmenes de información y de generar, bueno, pues, digamos, resultados que van mucho más allá de lo que anteriormente pues, podría haber cimentado una toma de decisiones. La inteligencia colectiva, por su parte, nos brinda brillantes ejemplos. Yo creo que además justamente ha sido lo digital, a partir sobre todo de la corriente 2.0, lo que ha generado los medios para articular esas aportaciones intencionales de la gente para generar un resultado mayor que el que individualmente podríamos desarrollar. Para mí el ejemplo siempre que pongo como referencia sería el de Wikipedia, ¿no? Me parece que es un caso excepcional tanto de gobernanza como de inteligencia colectiva. Y aquí la participación ciudadana toma un papel preferente. La participación ciudadana se convierte en un elemento clave que tenemos que, bueno, pues que de alguna manera incorporar a estos procesos. Otro de las inteligencias que sería importante incorporar sería la inteligencia de los expertos. Aquí estamos hablando de las aportaciones de los científicos, los funcionarios, todos aquellos especialistas de todo tipo que durante mucho tiempo han sido los que han asesorado digamos, a los políticos para una toma de decisiones. Ese poder, además, en este tiempo de pandemia, creo que ha sufrido un gran debate, ¿no? ¿Cuál es el papel de los expertos en todo esto? Si debemos de ir hacia un modelo epistocrático en el que, bueno, al final sean ellos los que tomen las decisiones, o si tiene que haber otra serie de inteligencias que, de alguna manera, moderen esto. Y en ese sentido entraría esa cuarta inteligencia, que es la inteligencia política. La inteligencia política, yo creo que muchas veces de las más denostadas, pero realmente creo que aporta un valor fundamental, porque es una inteligencia de la intermediación. Es la capacidad que tenemos de incorporar las voces de aquellos que no están representados, porque los datos no los reflejan y por tanto hay sesgo en el procesamiento que haga la inteligencia artificial, porque su conocimiento no está reflejado tampoco en el de los expertos, de alguna manera, y porque por razones X no participan en los procesos de inteligencia colectiva. Y ahí es donde la inteligencia política tiene un papel, yo creo que esencial. Todo esto, de alguna manera, debe de combinarse en modelos mixtos y que en función de la problemática a la que nos enfrentemos actúen en mayor o menor medida. Aquellos procesos que sean más cerrados, digamos, más limitados en cuanto a su complejidad y que finalmente se puedan resolver con una automatización, fantástico. De hecho, creo que más recursos liberamos para abordar la complejidad de otros procesos. Pero incorporar, por ejemplo, en procesos pueda determinar, por ejemplo, el asilo, una petición de asilo de una persona, o que pueda determinar la adopción de un determinado proyecto político. En todos estos casos la inteligencia artificial debe de estar mucho más moderada por esa otra inteligencia que estamos comentando. También un poco para finalizar, comentar que creo que es importante que la visión de esta combinación, ¿no?, de saberes no sea únicamente desde ese punto restrictivo que comentaba antes, de evitar que la inteligencia artificial cometa abuso, sino de reconocer que esa inteligencia artificial es una pieza más de un modelo complejo al que, desde un punto de vista de una legitimidad democrática,
no estamos dispuestos a renunciar, ¿no? Yo creo que en esto se va buena parte de las aspiraciones y, y del futuro de lo que es la democracia en nuestra sociedad, ¿no? Y con esto pues concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Voy a continuar por razones del orden que decidimos los ponentes. Voy a continuar con la exposición yo y luego le daré el paso a Francisco y a Maris. Bueno, como decía Esteban, pues bueno, la utilidad y las limitaciones de la utilización o del uso en el sector público de la inteligencia colectiva y la inteligencia artificial, bueno, pues tenemos diferentes experiencias que nos permiten ir conociendo mejor cómo se ha adaptado. Hay países, como decía Esteban, que tienen estrategias muy definidas para el uso de la inteligencia artificial, que ya han entrado a regularlas, a unos sistemas de gobernanza mucho más avanzados, pero ahí también hay brechas, ¿no? Hay países en los que apenas estamos empezando a utilizar estas herramientas. Bueno, para empezar diciendo que hay diferentes definiciones de inteligencia colectiva, hay diferentes definiciones de inteligencia artificial. En lo que respecta a las definiciones de la inteligencia colectiva, sin entrar a un listado de los múltiples autores que tratan de definirla, lo que es importante conocer es el supuesto que hay detrás de la inteligencia colectiva. Y el supuesto es que los individuos van a tomar mejores decisiones de manera colectiva que de manera individual. Eso es lo que tiene que estar detrás. Ya como la definamos, digamos, ya puede variar en sus características, en los requisitos, etcétera. Pero ese es el gran supuesto detrás, que vamos a tomar mejores decisiones si lo hacemos de manera colectiva, a que si lo hacemos de manera individual. En realidad, bueno, esto ocurre siempre que se cumplan una serie de requisitos y que algunos supuestos se den, como vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la inteligencia artificial, nada más decir que al igual que la inteligencia colectiva hay también muchas definiciones. Y que últimamente lo que pasa es que las definiciones se convierten en un listado de herramientas que se utilizan, ¿no? Entonces hay, digamos, está atrás este igual supuesto de inteligencia, es decir, que estos algoritmos, estas herramientas nos conducen a mejores resultados, que lo que haría, digamos, sin la ayuda de los seres humanos, ¿no? Y viene también de la gran capacidad que ahora tenemos de analizar datos en muy poco tiempo, de encontrar patrones, cambios en esos patrones y desarrollar algoritmos que realmente nos ayuden a tener información útil para la toma de decisiones. Pero, insisto, se convierte más en un listado de herramientas. O sea, sí está el concepto de inteligencia atrás, es decir, que estas máquinas o estos algoritmos piensan, se evolucionan, se hacen, digamos, más reaccionan al entorno, etcétera, pero estamos hablando de robótica, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de lenguaje natural, estamos hablando de toda una serie de herramientas. Entonces, estas definiciones realmente se han convertido en listados de herramientas. Y como yo mencionaba al principio en la introducción, estas herramientas, cada una por separado, y como ya también nos avanzaba un poco Esteban, y nos van a presentar ejemplos mucho más concretos, tanto a Maris como Francisco, se han utilizado en el sector público por separado, pero menos en conjunto. Y la razón también es porque digamos, el sector público ha ido avanzando a pasos mucho más lentos que el sector privado en la utilización de estas herramientas. Sin embargo, sí podemos encontrar experiencias de utilización, unas más exitosas, unas menos exitosas, para ilustrar su uso en el sector
en el sector público. No voy a ahondar en ejemplos porque quiero que Francisco y Amaris nos presenten los suyos, pero lo que sí hay que tomar en cuenta para el análisis es que no siempre la utilización de ambas inteligencias al mismo tiempo ocurre en el mismo sentido. O sea, es decir, su magnitud y su uso son diferentes. Podemos usar inteligencia colectiva y que sea la inteligencia colectiva la que prevalezca ante el uso de la inteligencia artificial o viceversa. Podemos tener inteligencia artificial que prevalezca ante el uso de la inteligencia colectiva. Es decir, que usemos ambas herramientas no quiere decir que las usemos en igual magnitud. Eso es importante tomarlo en cuenta porque la mayoría de los ejemplos que tenemos, y aquí Bell Hurst tiene un artículo donde lo señala con mucha claridad, es que casi todos estos ejemplos son más para lograr una inteligencia colectiva potenciada que una inteligencia artificial potenciada, como ya nos decía Esteban antes, que es lo que quisiéramos lograr, que no solo la inteligencia colectiva se convierte en un freno o en una moderación de la inteligencia artificial, sino que potencia la inteligencia artificial. Entonces, sí deberíamos tratar de ver más ejemplos o más espacios en donde la inteligencia artificial no solo modere, colectiva no solo modere, sino que potencie la inteligencia artificial. Y hay varios puntos de entrada, me parece a mí, en donde esto puede ocurrir, empezando desde el diseño de los algoritmos. Hay ya también experiencias exitosas de modelación colaborativa en donde se modelan los sistemas complejos, tienen algoritmos detrás, pero está acompañado este diseño de un grupo de personas, beneficiarios de los programas, stakeholders involucrados en los temas, a los que se les va diciendo cómo se van construyendo el algoritmo y cuya incidencia, digamos, sí hace que el algoritmo cambie. Es decir, ante la programación de ciertos algoritmos, estos grupos sí inciden y dicen, no, bueno, es que no pasa así, a mí me ocurre esto, deberíamos de tomar en cuenta lo otro, deberíamos de darle más peso a cualquier otra cosa. Entonces, sí podríamos empezar a luchar contra este desconocimiento que decía Esteban, de qué es lo que pasa con esos algoritmos o qué es lo que pasa con la inteligencia artificial para abrir esta caja negra y empezar a conocer mucho mejor cómo se programan y evitar esos sesgos que pueden estar presentes en los algoritmos y en la programación. Y yo quisiera cerrar señalando 3 elementos que me parecen que van a ser muy importantes para lograr que diferentes actores sociales participen de una manera mucho más informada y que estas herramientas permitan realmente ser mucho más útiles para la toma de decisiones y para la incidencia. El primero es el involucramiento de los actores. Hay muchas experiencias de plataformas muy bien diseñadas, con, digamos, con una excepcional funcionalidad para hacer que la gente participe y donde la participación es muy baja. Entonces, eso, aunque tengamos una súper herramienta, si no tenemos a la participación de la gente, realmente esto no puede considerarse como algo exitoso, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver cómo la manera de involucrar a la gente desde un principio en estos procesos y no solo de involucrarlos una vez, sino de mantenerlos involucrados en el tiempo. O sea, no se trata solo de, bueno, entro una vez, voto o participo y luego ya me olvido de eso, sino que hay que involucrar a estos grupos en todo el proceso y eso representa un gran desafío para estas herramientas. El segundo punto son las cuestiones metodológicas de ambos enfoques. Ya decía yo al principio que
Sí, dos cabezas piensan mejor que una siempre que se cumplan ciertas condiciones. Esto, es decir, los grupos también se equivocan, no estamos exentos de cometer equivocaciones. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de que ambas metodologías y ambas herramientas, tanto la inteligencia artificial como la inteligencia colectiva, tienen retos metodológicos que hay que cumplir y requisitos metodológicos que tienen que ver con evitar sesgos, es decir, no podemos que una plataforma solo admita o solo estén contestando ciertos grupos de la población. Tenemos, como decía Esteban, que ser mucho más inclusivos para esos que no tienen voz y lograr engancharlos en nuestros esfuerzos. Igualmente, los esfuerzos tienen que ser, y aquí la experiencia de Francisco va a ser muy, muy enriquecedora más adelante, los esfuerzos tienen que estar bien coordinados. No se trata solo de lanzar una plataforma y esperar a que, digamos, las ideas se ordenen solas, se sistematicen solas, etcétera, sino que sí hay que tener una metodología muy robusta detrás para orientar estos esfuerzos con gente que esté involucrada en el seguimiento de estas tareas. Y por último, es importante tener en consideración las alianzas con los sectores y con otras disciplinas. Es decir, ante la complejidad de los problemas que hay que resolver, no podemos pensar en un solo grupo de actores que lo resuelva. Entonces, sí tenemos que estar mucho más abiertos a cuestiones de multidisciplina, a tomar a otros sectores que a lo mejor no son los tradicionales en cuenta, etcétera. Y yo con eso cerraría. Y le doy paso a la ponencia de Francisco Rojas Martín, es presidente de la Fundación Novagov y coordinador de la Red Iberoamericana de Laboratorios de Innovación. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al resto de compañeros de la mesa, Esteban, Amaris. Coincido con Esteban que desgraciadamente no podemos estar en Portugal, no podemos estar en Lisboa. Tenemos ahí, creo que dentro de los asistentes, a algunos amigos como Bruno del LabX de Portugal. Y desde luego nos hubiese gustado mucho haber podido estar allí, haber compartido la mesa presencialmente y también haber disfrutado un poco de la ciudad. Como decía Esteban, no va a poder ser en esta ocasión, pero espero que el año que viene las circunstancias en todos nuestros países sean diferentes y bueno, pues podamos en algunos casos desvirtualizarnos, como en el caso de Amaris. Bueno, y poco más sobre esta parte. Si os parece, yo sí he traído una presentación que voy a proceder a compartir. Vamos allá. Bien. Esta ponencia que hemos elaborado entre Loredana Stan y yo mismo, bueno, pues va a estar mucho más enfocada vamos a centrarnos mucho más en la inteligencia colectiva con el uso de tecnología. El objetivo de la ponencia trata de responder a la cuestión de si es posible lograr colaboración entre profesionales del sector público y si además se puede derivar, digamos, esa colaboración puede derivar en inteligencia colectiva. Vamos a ver. Como no sé si conocéis Novagov, pero Novagov surge, digamos, a partir de la creación de una comunidad de profesionales en el sector público, ¿no? Nosotros pensamos que existe un talento humano dentro del sector público en España y en los países en Iberoamérica, gente que a lo largo de su trayectoria acumula conocimiento, experiencias, competencias, habilidades que no deben de ser desaprovechadas por sus organizaciones. Bueno, la imagen que tenemos habitualmente de los empleados públicos o de los funcionarios, ¿no? En muchos casos no es la mejor, pero la realidad es que dentro de esa amalgama, como en cualquier otra organización humana,
pues encontramos gente altamente motivada, gente que se puede considerar innovadores públicos, gente que quiere transformar las administraciones. Bueno, pues yo creo que es un deber de las administraciones identificar a este tipo de personas que quieren contribuir al cambio y a partir de ahí, bueno, pues aprovechar todo ese talento para crear valor público. Por tanto, tenemos un elemento que es el factor humano, ¿no? Que pensamos que existe y nuestra experiencia nos indica que ese factor efectivamente está ahí, ¿no? Segundo factor que interviene, lo ha avanzado ya Esteban y creo que también Cristina, se trata de las tecnologías sociales o la web 2.0, ¿no? Todos conocemos y usamos seguramente una o varias o múltiples redes sociales. Las redes sociales, las tecnologías sociales que aparecieron a mediados de los años 90 del siglo pasado, son unas herramientas fundamentales que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo hasta llegar a superar los 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Digamos que es una realidad que existe en la sociedad y bueno, pues que las administraciones públicas de alguna manera han tenido digamos, un fenómeno al que las administraciones públicas han tenido que sumarse de tal manera que, bueno, pues se acercasen a la ciudadanía de esta manera, ¿no? Pero digamos que en esta ponencia, más que la relación entre administraciones y ciudadanía, nos vamos a focalizar, vamos a tratar de ver el enfoque, digamos, interno, el uso que pueden tener este tipo de tecnologías sociales dentro de las administraciones públicas para conectar empleados y que puedan colaborar, ¿no? Como bueno, todos sabéis, una red social se basa pues en tecnología de la web 2.0, es decir, la singularidad respecto de la web 1.0 es que permite la bidireccionalidad de la comunicación, algo que parece sencillo, pero que no lo era y que nos ha permitido bueno, pues conectar personas, es decir, una red social, entramos en una red social, conectamos con otras personas y a partir de ahí, si tenemos intereses comunes, pues somos capaces de generar intercambio de información, de conocimiento, de colaboración e incluso de co-creación, ¿no? Ya hay autores que vienen diciendo desde hace tiempo, como Chun, tal, que las tecnologías sociales pueden permitir la colaboración distribuida, el intercambio de información y la creación de inteligencia colectiva a gran escala. Digamos que aplicado al sector público, pues nos permitiría realmente crear comunidades de personas que puedan colaborar entre sí para realizar cambios y realizar innovación dentro de las administraciones públicas. Bien, ya los anteriores ponentes han adelantado un poco a la definición de inteligencia colectiva, pero yo sí me gustaría traeros la que hace Saunders y Mulgan en 2017, hablando, digamos, focalizando, bueno, con una definición focalizada en la habilidad de comunidades, regiones o ciudades, es decir, está focalizado a lo público, de pensar y de manera inteligente y que el resultado de esa acción sea mejor que la suma de las partes. Como decía Cristina, el enfoque final ha de ser este, ¿no? No solamente colaborar, no solamente interactuar, sino que exista un resultado tangible en el que lo colectivo, el resultado de esa colaboración, de ese trabajo común, bueno, pues sea mejor que si se hubiese producido de una manera individualizada. Loredana y yo mismo pues, hemos tratado de aterrizar esto en términos de políticas públicas y, bueno, y en este sentido os traemos, bueno, pues una aproximación más a una definición más a lo que sería la inteligencia colectiva, ¿no? En este caso la definición, como podéis ver, hablamos de la colaboración de un grupo de personas que han de ser motivadas, informadas y coordinadas para conseguir una movilización efectiva de sus capacidades y conocimientos en la toma de mejores decisiones. Es decir, en la toma de decisiones públicas, digamos, el trabajo colectivo, si está bien planificado,
si existen intereses comunes, digamos, para trabajar en común y para lograr objetivos comunes, pues podrían permitirnos bueno, pues tomar mejores decisiones en la esfera pública. De ahí que, bueno, seguramente luego podamos entrar en el debate. Me ha gustado mucho la diferenciación que ha hecho Esteban sobre la inteligencia algorítmica, colectiva, de expertos y política. Bien, esto hay que conectarlo a la lógica de la innovación abierta, ¿no? De la que se viene hablando tanto en las administraciones públicas en los últimos tiempos. Bien, es indudable que las administraciones públicas ya no tienen una hegemonía del conocimiento, ¿no? Como hace algún tiempo. De alguna manera deben aprovechar el conocimiento que existe en el entorno de las administraciones públicas de todo tipo. Esto es lo que se entiende cuando hablamos de innovación abierta, el tratar de aprovechar todo el conocimiento mediante generación de redes que permitan atraer el talento que hay no solamente dentro de la administración, sino en el entorno. Para ello, lógicamente, la tecnología que comentamos, las redes sociales, las plataformas 2.0, bueno, pues permitirían tener un mayor potencial que mediante métodos tradicionales de participación de la sociedad en los procesos de generación de políticas públicas, ¿no? Recientemente, un estudio elaborado por el Parlamento Europeo marcaba esta línea, ¿no? Es decir, planteaba que los grandes grupos de personas independientes, motivadas, bien informadas, pueden colectivamente tomar mejores decisiones que los individuos aislados. Esto, bueno, pues es un estudio a nivel europeo bien interesante y, bueno, pues una de las grandes conclusiones o una de las sugerencias que hacían sus autores, Milotei y Sgeo, digamos que apuntaba a la línea que planteamos aquí, ¿no? La necesidad de aprovechar el entorno, el talento que existe en las administraciones y fuera para, digamos, tomar mejores decisiones. Bien, en cuanto a la inteligencia colectiva, ya ha salido aquí previamente, bueno, pues digamos que hay dos enfoques que conviven muchas veces enfrentados, ¿no? Hay quien apuesta por lógicas de, digamos, una lógica de inteligencia colectiva más próxima a lo social y democrático, es decir, creemos inteligencia colectiva como una manera de mejorar nuestra democracia, de involucrar el conocimiento de la sociedad de una manera casi más cualitativa, ¿no? Más tradicional. Y luego una lógica diferente, ¿no? Más disruptiva de los últimos tiempos, en la que está relacionada principalmente con el uso de datos, que ya han comentado previamente, a través de plataformas digitales y en las que las tecnologías sociales, bueno, pues tienen mucho que ver, es decir, plataformas sociales en las que los ciudadanos, la sociedad intervienen, pues las administraciones cada vez más pueden analizar datos y pueden crear a partir de ella inteligencia colectiva. Bien, esta dicotomía no debería ser tal, ya lo han avanzado, yo creo, todos los compañeros que han intervenido previamente. Se trata de crear quizás una espiral de conocimiento que permita aunar lo mejor digamos, de los procesos de inteligencia colectiva tradicional de participación con el potencial que aporta la tecnología. Bien, a partir de ahí, en el tiempo que me queda, quería comentaros quizá un estudio de caso, de una experiencia muy humilde, pero bueno, que puede ayudar a entender un poco de qué estamos hablando. Esteban apuntaba quizás al gran ejemplo a nivel internacional de creación de inteligencia colectiva a través de la tecnología social, ¿no? La Wikipedia. Yo creo un caso pues incomparable, cómo realizar una enciclopedia que hoy por hoy tiene un mayor tamaño que cualquier enciclopedia que hasta hace poco considerábamos las de referencia, como la enciclopedia Larousse o la enciclopedia británica, y que además
recientes estudios han demostrado que son más fiables, es decir, que la Wikipedia es más fiable en su contenido que la de estas enciclopedias hechas a un modo más tradicional, ¿no? Bueno, pues frente a eso nosotros traemos un caso mucho más humilde, que es el caso de la red social Novagov durante el confinamiento por COVID durante el año 2020. Bien. Hemos hablado antes de redes sociales, hemos hablado de tecnologías sociales, pero ya lo apuntaba también muy bien Cristina, y es, puede haber una gran tecnología muy bien ideada, muy bien desarrollada, muy bien implementada, que si no se produce una conexión entre los miembros que las componen y si no existe interacción entre los miembros que la componen, entonces no podríamos estar hablando de una red social, ¿no? La red social no es la tecnología, la red social la crean los individuos que la componen, ¿no? Los miembros que componen una cierta comunidad. Por eso os traigo aquí un grafo, digamos, de lo que fue la comunidad Novagov en torno al reciente congreso Novagov que celebramos hace unas semanas, ¿no? De cómo la comunidad interactúa en torno bueno, pues al debate que se va generando en el congreso y cómo se producen grupos de personas, colectivos que interactúan entre sí. Ahí vemos, ¿no?, todos los nodos que se producían durante el congreso y las conexiones que existen entre sí, siendo el nodo de Novagov, como veis, el nodo central que une a todos los demás. Esto es una red social. Esta interacción que se produce es lo que genera una red social, ¿no? Lo que está por detrás de la tecnología. Y quizá lo que en términos digamos, de políticas públicas, en términos políticos también, de poder, hace a las redes sociales una herramienta tan interesante para conocer, estudiar y poder analizar mejor la esfera pública, ¿no? Bien, Novagov, red social, no sé, para quien no la conozca, nace como spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, a partir de un estudio de investigación, mi propia tesis doctoral, sobre redes sociales en el sector público, ¿no? Con el paso de los años, la red social se crea en 2013, bueno, pues ha ido creciendo con profesionales del sector público de España y de toda Latinoamérica. Hay gente de toda Latinoamérica, más de 16.000 miembros, se ha desarrollado con software libre y bueno, pues tiene una estructura muy tradicional de redes, es una red sencilla, es decir, la elaboramos de una manera, digamos, con unos medios bastante limitados, pero bueno, digamos que en términos de funcionalidad, pues tiene los componentes tradicionales de una red social, ¿no? Lógicamente los miembros, grupos de todas las temáticas más interesantes quizás en torno a la administración pública y la innovación pública. A partir de esos grupos se generan debates, existen blogs individuales de los miembros que participan y páginas Wikigov, bueno, pues que como todos conocéis, pues se trata de páginas que se pueden editar de manera colaborativa. Bien. A partir de esto, comentar qué pasó durante los meses de confinamiento en la COVID, ¿no? En el caso español, pues el que sucedió en buena parte de Latinoamérica y a nivel internacional, que de la noche a la mañana, bueno, pues la llegada, el impacto que tuvo sobre el sector público de la pandemia hizo que, bueno, pues digamos, un sector que ya de por sí anda siempre de alguna manera en el alambre en términos de adaptabilidad a los cambios y de innovación, bueno, pues de repente llegó un tsunami que ha hecho mover todos los cimientos y toda, digamos, la tradición institucional de las administraciones públicas en nuestros países, ¿no? A partir de ahí, digamos, la red social, no solamente Novagov, sino bueno, las redes sociales, estos espacios colaborativos, sirvieron como un espacio de contacto para compartir algunas ideas importantes para hacer frente a la crisis. En el caso de Novagov se produjeron tres experiencias interesantes. Por un lado, la elaboración colaborativa de una página Wikigov con recursos frente al COVID. En segundo caso... Nada más tiempo, por favor, ya un minutito más. Perfecto.
Se produjo un debate sobre el teletrabajo durante el confinamiento. Como todos sabéis, el teletrabajo, todo este tipo de plataformas como la que estamos hoy, pues bueno, han irrumpido de una manera drástica en la administración y bueno, eso ha generado un debate para aprender en común y hacer, digamos, a poder avanzar y dar respuesta a la necesidad de comunicarse a los empleados públicos desde donde estaban conectados. Y por otro lado, pues se produjo una dinámica interna también para identificar retos del día después. Bien, voy ya casi de manera sintética y dejaré tiempo para después por si hay alguna duda. En el caso de la página wiki, bueno, pues se produjeron, ahí tenemos algunos de los contenidos que se introdujo. Hubo más de 100 personas que entraron para incorporar ideas, blogs, documentos, enlaces, todo tipo de recursos para luchar contra el coronavirus, enfocado lógicamente a profesionales del sector público, y la wiki tuvo más de 3.500 visitas. En segundo lugar, el debate sobre teletrabajo durante el confinamiento. Bueno, fueron varias personas, en este caso mujeres, dentro de la red social que pusieron en marcha esta iniciativa, y ahí os dejo, pues, digamos, casi a modo de decálogo, cuáles fueron sus conclusiones sobre los avances que tenía que tener el teletrabajo en el sector público. Y 3, la identificación de los retos para el día después. Aquí, bueno, pues se produjeron 200 visitas en el debate. Se trataba de saber qué había que hacer, cuáles eran los retos dentro de la administración una vez que pasase el confinamiento, ¿no? Y bueno, ahí el trabajo derivó en más de 30 ideas que además, o más de 30 retos, que además los propios miembros de la comunidad, bueno, pues elaboraron, como veis, de manera gráfica los retos que había que afrontar para, además, así compartir con el resto de miembros de la comunidad de una manera mucho más sencilla cuáles eran esos retos. Bien, para concluir, las redes sociales, desde luego, han servido como punto de encuentro en el momento de crisis. No solo Novago, sino cualquier otra en la que, digamos, participan colectivos profesionales, pero en el caso nuestro, en el caso del sector público. Además, bueno, pues yo creo que hemos identificado que efectivamente se produjo un intercambio de conocimiento de interés mutuo, ¿no? Si decíamos que la inteligencia colectiva debe superar la suma de inteligencias individuales, posiblemente con, digamos, los resultados del trabajo de estos empleados públicos y también con el apoyo, lógicamente, como comentaba antes Cristina, de moderación y de apoyo por parte de Novago, bueno, pues podría haberse cumplido esta premisa. No me atrevería a dar un sí rotundo, pero efectivamente se ha producido un conocimiento que supera posiblemente al que se podría haber generado de una manera individualizada. Por tanto, tecnología y personas no son binomio excluyentes, ¿no? Deben convivir y creo que la convivencia puede derivar, desde luego, en esa espiral virtuosa, digamos, de conocimiento y de generación de inteligencia colectiva. Nada más, gracias Cristina por la paciencia, que me he pasado unos minutillos, pero si hay alguna duda, si os parece, la trataremos ya al final. Muchas gracias. De acuerdo, Fran, muchas gracias. Ahora, a Maris Arroyo Muñoz, ella es coordinadora de proyectos del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, nos va a presentar su ponencia. Adelante, Maris. Gracias. Si Francisco deja Fran, si puedes dejar de compartir para que... Ay, sí, perdón. Estaba aquí. No hay problema. ¿Cómo es? Ya. Muchas gracias. Ahí se ve, supongo, espero. Sí, perfecto. Así es. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como dijo Cristina, mi nombre es Amaris Arroyo y soy la coordinadora de proyectos del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y con el laboratorio hicimos esta ponencia que se llama Potenciando el uso de la inteligencia colectiva en las decisiones públicas mediante la inteligencia artificial, las potencialidades de una plataforma de participación ciudadana del Congreso de Chile
Voy a tratar de enfocarme más en el ejemplo chileno que los conceptos, ya que se habló bastante sobre eso ya durante la ponencia. Bueno, retomando un poco lo que hablaba Cristina, todos sabemos que a lo largo del mundo hay una crisis política desde la sociedad, hay mucha desconfianza en los procesos políticos y en las mismas personas que están gobernando, y esto finalmente lo que ha ido generando es un aumento en la participación y en el interés desde la ciudadanía para estar dentro de los procesos políticos y de tratar de generar cambios para su propio interés. Y de allí es donde aparece este nuevo tipo de inteligencia, que es la inteligencia colectiva, que se permite que trabajando de manera conjunta las personas podamos llegar a soluciones y gestionar mejoras que de manera individual no se hubiesen podido lograr. Y a grandes rasgos se pueden nombrar 3 características centrales de esta inteligencia. Uno, que es la autoorganización, que es poder organizarse de manera colectiva desde la sociedad civil o desde diferentes agrupaciones sin un control externo. La segunda característica es la característica de la flexibilidad, que es la capacidad de anteponerse, o sea, sobreponerse ante el cambio, de adaptarse frente a cambios del contexto. Y la última característica es la robustez, que si algún miembro del grupo falla, otra persona pueda tomar ese rol y que no dependa solamente de una persona el que se logre este cambio, sino que del grupo en general. En relación a esto y en relación a la necesidad de la ciudadanía de mayor participación en los procesos políticos, en Chile esto también se ha ido viviendo hace ya un tiempo y el gobierno está con diferentes iniciativas de gobierno abierto, de transparentar procesos y de volver la confianza hacia la democracia por parte de la ciudadanía. Y en el 2003 se lanzó una iniciativa que combina la tecnología con la participación ciudadana. Se lanzó esta plataforma que se llama Senador Virtual, que busca que las personas naturales, comunes y corrientes puedan participar y dar su opinión en ciertos debates legislativos antes de que ocurra la votación en la Cámara del Senado. Hasta el año pasado, si no me equivoco, habían 136.229 personas inscritas en la plataforma, de las cuales solo el 68% participaba o había participado, aunque fuese una vez en la plataforma, y se han subido 289 proyectos en estos 13 años. Después de estos 13 años, el Senado siguió trabajando en la plataforma y analizando cómo funcionaba, y en apoyo con el Banco Interamericano de Desarrollo hicieron una actualización a la plataforma para potenciar la comunicación que se estaba generando y llevarlo también, que no se quedara solamente en la Cámara de Senado, sino que se pudiera trasladar y unir con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Y se busca que esta nueva plataforma, que ahora se llama Congreso Virtual, pueda aumentar la participación que tenemos hoy en día por parte de la ciudadanía y mejorar o revertir algunas situaciones que no estaban permitiendo o frenaban un poco el éxito de Senador Virtual, pensando éxito como lo que se hablaba anteriormente, de que aunque sea una plataforma muy linda, si la gente no participa, no se puede considerar como exitosa. Una de esas cosas era, por ejemplo, que el mayor porcentaje de personas inscritas en la plataforma eran hombres de la capital de Chile, lo que genera o lo que puede generar un sesgo dentro de las votaciones o dentro de las opiniones que se pueden entregar a partir de esta plataforma. Como les dije anteriormente, solamente el 68% de las personas había participado en la plataforma, entonces eso también se quería revertir. Y a partir del año 2018, un grupo interdisciplinario de investigación del Laboratorio de Gobierno, en conjunto con investigadores de la Universidad de Harvard, gracias a un fondo de investigación de David Rockefeller Foundation de Latinoamérica, están haciendo investigación en esta plataforma
para ver cómo interactúan las personas con la plataforma, cuáles son los límites, cuáles son los alcances, qué cosas se pueden modificar o mejorar. Esta plataforma en su momento lleva 16 años funcionando sin mucha publicidad, mucha gente en Chile no la conocía y a pesar de eso había gente inscrita y gente que participaba. Y ya esta investigación permitió desarrollar un policy paper con recomendaciones a la plataforma, que algunas se han ido incorporando a esta nueva plataforma Congreso Virtual, y el policy paper está aprobado ya en el State Journal of Politics, y estamos esperando que nos den una fecha de publicación del paper. En relación a los límites que tiene la plataforma, desde lo que se pudo investigar con este grupo del laboratorio, es que en primer lugar se requiere mayor difusión de la plataforma a nivel nacional para poder reclutar a personas, a más personas y a personas más diversas, tratando de disminuir también los sesgos que se pueda generar dentro de los informes que se generan para la Comisión del Senado. Y esto también tiene relación con el reclutamiento o la capacidad de reclutamiento que tiene la plataforma y con que la ciudadanía sienta que su opinión y su participación tiene algún efecto en el proceso legislativo. Lo que hablaba anteriormente Cristina, la gente va a la plataforma, revisa el proyecto de ley que le interesa y puede opinar o votar, y hasta ahí llega tu participación. Nadie le dice o no le llega un correo electrónico después diciendo tú votaste no y en el Congreso se votó sí por estas razones o sí se votó lo que tú opinabas, no hay un feedback y entonces eso también es algo que quieren modificar. Otro límite es la capacidad de poder combinar los diferentes aportes que se hace por parte de la ciudadanía de manera rápida y eficiente para poder entregar un buen informe a la Comisión del Senado y de diputados y diputadas antes de votar por la ley, porque se pueden imaginar que son millones de comentarios de gente que opina y habla y hay que de alguna forma analizar todos estos datos y generar un informe fidedigno que represente lo que la gente opinó por medio de la plataforma. Y otro límite es el tema de la eliminación de los sesgos, que era lo que les contaba, del tema que había solamente la mayor cantidad de gente que estaba inscrita era de la región metropolitana, que es la capital de Chile, la mayoría eran hombres, lo que no representa la realidad y el contexto de las regiones del sur del país o del norte del país, y esos son los límites que se pueden ver desde la inteligencia colectiva y que en algún nivel se pueden trabajar a partir de la inteligencia artificial, que es lo que ya explicaron mis compañeros anteriormente. Hoy en día en Chile el gobierno está trabajando para crear una política nacional de inteligencia artificial, para poder llevar a cabo todo esto de buena forma desde el gobierno, y se espera que sea una política participativa, por lo que se generó un comité de expertos interdisciplinario para poder orientar y apoyar al gobierno en el diseño de esta política, y hoy en día se está trabajando en el diseño en base a 3 ejes, en base al eje de los factores habilitantes, que son los que permiten el buen desarrollo de inteligencia artificial que se necesita para tener inteligencia artificial finalmente. El otro enfoque es el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, cómo lo podemos aplicar éticamente, protegiendo los datos de las personas. Y el último es el eje ético de aspectos regulatorios y de los impactos sociales y económicos que puede traer el uso de la inteligencia artificial desde el sector público, siempre pensando en el bien social y en el beneficio de la sociedad en su conjunto. De ahí, la inteligencia artificial, como decíamos, no es la respuesta a todo, tiene que estar todo regulado y se tiene que trabajar en conjunto, ¿cierto?, con otras cosas. Y uno de los límites es la dependencia de la calidad de los datos. Hoy más que nunca sabemos que los datos son de suma importancia para tomar decisiones, para gestionar, para diseñar políticas, pero si no contamos con buenos datos, con datos que sí representen el contexto, el algoritmo que podamos crear en base a esos datos también no va a ser de buena calidad si es que los datos con los que se generan no son de buena calidad. Lo mismo pasa con el tema del manejo y de los sesgos y de los efectos adversos. Tenemos que tener mucha consideración en que nuestros datos sean lo más representativos posibles y heterogéneos, que no generen que el algoritmo o que el sistema discrimine más o genere más
vulneración en grupos que ya están marginalizados o grupos que ya están subrepresentados en los datos, sobre todo en algoritmos de servicios sociales donde gente puede quedar discriminada solamente por pertenecer o no por pertenecer a algún grupo de la sociedad. Y lo último es el tema de la explicabilidad, que también hablaban mis compañeros, o de la opacidad, que no se sabe cómo están armados los algoritmos. La inteligencia artificial, machine learning y todo es otro idioma, trabajan en otro lenguaje y la gente en general no sabe los tecnicismos y no sabe por qué no quedaron beneficiarios de tal cosa o sí, cómo discrimina, y eso hay que saber explicarlo y hacerlo de manera ética para poder trabajarlo y que la gente pueda apelar en caso de que se tenga que apelar a alguna decisión. En relación al ejemplo específico de Congreso Virtual, de los aportes que se pueden ver desde la inteligencia artificial, lo primero es el análisis automático de textos. Desde el GovLab, el segundo proyecto que tenemos con Harvard, estamos haciendo experimentos y probando con análisis de texto, mejoras para que todos los comentarios puedan ser analizados de manera rápida y el informe se pueda generar y se pueda entregar a tiempo a la comisión del Senado y que no tenga que haber personas reales mirando todos los comentarios y haciendo tags, esto sí, esto no, esto me sirve, porque es imposible. El otro es el análisis de la participación ciudadana. La inteligencia artificial nos permite saber qué perfil está participando, cuando las mujeres participan más en las leyes, cuando los jóvenes participan más en las leyes, y esto nos permite tratar de tener una participación más heterogénea y potenciar las participaciones que no estamos teniendo y hacer acciones para que más gente sea parte de este proceso democrático. Y lo mismo viene a apoyar el tema de la mayor implicancia en las decisiones políticas, que la gente vea que sí, que sus opiniones, sus votaciones, que el tiempo que están invirtiendo en leerse un proyecto legislativo tiene implicancia en las decisiones políticas, y para eso se necesita que toda esta inteligencia colectiva, este pensamiento en grupo, se resuma de una forma eficiente y que sea manejable para los senadores, las diputadas y los diputados. Para finalizar ya, algunos desafíos que tenemos todavía con la plataforma de Congreso Virtual. Lo primero es el tema de la difusión. Como les dije, ya lleva 17 años y no ha sido difundida, así que una de las cosas que estamos haciendo es difundiéndola, a ver si aumentamos la participación, sobre todo en regiones, que es donde más falta participación. Trabajar con el tema de la cultura cívica, en Chile trabajar el tema de la importancia de opinar, de votar, de revisar los procesos democráticos y que la ciudadanía se haga parte de esos procesos y que sientan que su participación es importante y es necesaria. Y el último desafío es el tema de la participación. Solamente el 68% de las personas inscritas participan, y de ese porcentaje, no recuerdo, pero era menos de la mitad de las que habían participado en más de 3 proyectos. Muchos participaban solamente para votar en un proyecto y después no participaban nunca más en la plataforma. Entonces, como decía Cristina, hay que mantener a la gente motivada y enganchada de alguna forma para que siga participando en más proyectos y no participe solo una vez, sino que tratar de fidelizarlos y retroalimentarles con lo que ellos hacen. Es una buena manera de lograr eso. Eso, creo que estuve bien con el tiempo. Perfecto. Así es, Damaris, muchísimas gracias. Tenemos unos 15 minutos para, por si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. No he registrado preguntas en el chat, pero si alguien quiere comentar algo, por favor, o alcen la mano en el chat o abran su micrófono y con mucho gusto lo comentamos. Mientras piensan sus preguntas, quisiera preguntarles a mis compañeros en el panel, estos retos que enfrentan el uso de estas metodologías, sin duda no son fáciles de sortear. O sea, hay discusiones atrás que tenemos que analizar para generar más participación, para que esta participación sea continuada, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta estos retos a
al sector público en términos, por ejemplo, de su profesionalización? ¿O qué otros retos existen además de los propios de las herramientas? No sé si alguien quisiera comentar. Esteban. He visto a Esteban ahí con ganas. Si te he entendido bien, yo creo que los retos que hay más allá de lo que tiene que ver con esta herramienta, desde mi punto de vista son todos. Es decir, buena parte de los retos que, al menos en el enfoque que yo he planteado, que están encima de la mesa, es darnos cuenta de que la tecnología nos va a dar mucho. Tenemos que entenderla, tenemos que ser capaces de dibujar sistemas incorporándola, ¿no? Aprovecharla, pero el resto de cuestiones que va más allá de la herramienta sigue siendo esencial. Yo creo que ahora mismo en la mayor parte de los informes que podemos leer hay un cierto consenso que yo creo que se traduce en una especie de miedo que hay, que es el reconocernos, ¿no?, atrapados en una especie de vorágine continua en la que hay poco tiempo para analizar datos, hay poco tiempo para leer, hay poco tiempo para todo, y esto más todavía en aquellos que tienen que tomar decisiones en el día a día, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en esta etapa de pandemia. Y ahora, en ese marco, ¿no?, de aceleración, cogemos e incorporamos una serie de metodologías, la inteligencia artificial, una serie de procesos que parece que nos resuelven cuestiones que antes nos suponían digamos, un estudio, una consulta, una toma de decisión, un consenso. Y que se automaticen cosas pues, que no deberían de ser tan rápidamente decididas, ¿no?, a través de estas herramientas. Y yo creo que ahí sobre todo lo que hace falta es, pues bueno, modelos de gobernanza. Y mi principal miedo también va en ese sentido, ¿no?, que a un administrador público le vendan que hay un sistema fantástico que le resuelve la vida. Y no hay ninguna solución, ¿no?, que acabe con los problemas de gestión y de decisiones complejas, ¿no? Y yo creo que esa simplificación a la que nos puede llevar a asumir que la inteligencia artificial es una especie de receta mágica, pues encierra peligro y requiere mucha alfabetización. Y eso va más allá de la herramienta, claro. Muchísimas gracias, Esteban. Ahora ya tenemos preguntas. Te voy a dar la palabra, Francisco, para que continúes con esta discusión, pero que nos ayudes a contestar una pregunta que nos hace Víctor Coca. Dice, ¿es posible generar un esquema de Novagov intragubernamental para mejorar la toma de decisiones? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, antes que nada también saludar a Rita, que ya me ha sacado una sonrisa, me alegro, no sabes lo que me alegro de verte por ahí, que es verdad que, en fin, no hemos tenido la oportunidad de juntarnos en Lisboa, pero bueno, a la distancia al menos verte ahí unos segundos, la verdad es que nos alegra. Bueno, en relación con la, por ir a la respuesta, entiendo que la pregunta tiene que ver con si es posible elaborar algún tipo de red social o de tecnología social, plataforma social dentro de una administración concreta. La respuesta es evidentemente sí. De hecho, ya hay experiencias que están trabajando un poco en esta línea, ¿no? Si Novagov se trata de una red, la red social Novagov tiene una lógica del sector público iberoamericano, pero hay otras que están enfocadas a administraciones muy concretas, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay una red de innovadores públicos. Yo desconozco el funcionamiento interno, pero bueno, sabiendo la buena labor que ha venido haciendo allí el Laboratorio de Innovación Pública, pues seguramente sea una herramienta útil, ¿no? En España tenemos el caso de una de las regiones españolas, de Andalucía, una comunidad autónoma cuya, digamos, administración ha creado una red también para los empleados públicos en esa región, ¿no? Además, utilizando el software que utilizamos en Novagov inicialmente con ELG, no sé si lo conocéis. Digamos que lo primero, desde luego, es tomar la decisión de hacerlo. Es decir, la tecnología existe, desde luego. Hay que apostar por ella. Pero claro, la tecnología por sí misma no es suficiente. Tenemos que saber qué queremos lograr. Si queremos crear una simple comunidad de personas que intercambien, que actúen de manera libre, si queremos
digamos, de alguna manera orientar esa participación en la toma de decisiones. Bueno, todo esto es posible tecnológicamente. Quizá yo diría que es lo más sencillo de todo, buscar una herramienta. Creo que Facebook, por ejemplo, ha elaborado ya herramientas, o Microsoft, de trabajo colaborativo interno, y hay otras muchas que ya todos conoceréis, que funcionan en el ámbito empresarial, pero que se puede utilizar en el ámbito público. Digamos que la tecnología sí existe, si tienes la financiación, lógicamente, para pagarla, ¿no? Lo importante es saber los objetivos, qué se quiere hacer, y a partir de ahí también montar un equipo para poder lograr esos objetivos. Que nadie piense, desde luego, que implantando una tecnología en una administración pública determinada, es decir, todos conoceréis en vuestros casos, de los que estáis por aquí, administraciones que utilizan una determinada tecnología, pero si no hay nada detrás, si no hay un objetivo detrás, pues posiblemente, aunque la implantes, no funcione, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé si he respondido a la pregunta, la respuesta yo creo que es sí, si hay voluntad, si hay objetivos, y desde luego tiene un potencial, yo creo, muy, muy importante, ¿no? Gracias, Francisco. Ya te agradeció, Víctor, la respuesta, entonces supongo que sí contestaste a su inquietud. Tenemos otra inquietud, que es una inquietud bastante recurrente cuando estamos hablando de tecnologías, de digitalización, de usos de algoritmo. Y nos pregunta Camilo Coral, ¿cómo podríamos afrontar los retos en materia laboral que trae consigo la implementación de la tecnología y la revolución 4.0 en las administraciones públicas? ¿Y qué hacer con la masa laboral que sea desplazada por los sistemas electrónicos o algoritmos? Maris, Esteban o Fran, ¿quién quiere contestar? Puedo contestar la primera, la segunda no tengo idea. Es una pregunta muy compleja. Adelante, Maris. En relación a lo que decía Esteban, creo que el paso primero es educar a la gente de la administración pública. Hay mucha tecnología, hay muchos algoritmos, muchos sistemas, como decía Esteban, que son lo mejor, y si tú no sabes lo que viene detrás, no sabes lo que te están vendiendo. Entonces es importante que las trabajadoras y los trabajadores del sector público, que sí o sí se van a tener que unir a esta tecnología, porque todos vamos a tener que estar en esta nueva sociedad tecnológica, sepan cómo funcionan, sepan qué es un algoritmo, qué es la ciencia de datos, porque es importante manejar buenos sistemas de registro de datos, porque ¿qué vas a hacer después con los datos? ¿Cuáles son los problemas que tú quieres resolver? ¿Por qué crees que necesitas inteligencia artificial en tu sector? ¿Cuál es el problema que necesitan? Y no usar tecnología porque todas las personas lo están usando, sino que capacitar a la gente en ese sentido y usar la tecnología porque es un aporte y que no venga a entorpecer más el proceso y a complejizar más la gestión y los procesos públicos de cualquier empresa, que ya son complejos en cualquier compañía. Yo creo que esa es la mejor manera de enfrentar los retos, conociendo. El conocimiento es poder, entonces tenemos que conocer qué son los algoritmos, tenemos que conocer cómo funcionan los sistemas, y creo que así se puede chequear varios retos de lo que trae consigo esta nueva revolución. Esteban, ¿quieres agregar algo? Bueno, le voy a entrar a la segunda pregunta, ¿no? Aunque esto es un poco elucubrar, ¿no?, sobre el futuro, y bueno, pues quizá un poco mi intuición lo que me dice es que el cambio hacia esa automatización masiva que deje a masas de trabajadores en la calle, creo que no va a ser tan rápido, en el sentido de que habrá tiempo para una adaptación. Y no me refiero a una adaptación únicamente a que todos tengamos una serie de competencias digitales para hacer, digamos, procesamientos muy avanzados, ser capaces de diseñar sistemas. No se trata de eso, sino que irán surgiendo otros trabajos y que la administración, a pesar aún de lo que hemos sufrido con la pandemia, tiene un recorrido todavía tremendo de digitalización en cosas que hace 20 años ya se planteaban. Recientemente he revisado un informe de la OCDE de 2003
y la idea es que transmitían sobre la transformación digital, que en aquel momento no se hablaba de eso, sino del gobierno, ¿no? En aquellos años, era muy similar y aplicable a lo que hoy en día seguimos diciendo, y han pasado 20 años. Sin embargo, cuando leemos discursos de que, bueno, va a haber un paro tremendo, ¿no? y desempleo masivo, parece que va a ser de hoy para mañana. Yo creo que no va tan rápido, a pesar del empuje que hemos tenido en estos meses, esa digitalización. Y por eso pues habrá tiempo para que determinados perfiles no se vayan renovando y de forma natural pues se produzca una transición hacia un nuevo modelo. Yo quizá es un poco a lo que me atrevo, a saber este vaticinio dentro de 10 años a lo mejor pues me está costando algo. Yo, sin ser experto en temas de recursos humanos, aquí en España, desde luego, hay mucha gente ya pensando sobre esto, cómo afecta en el sector público, especialmente, bueno, pues todos, bueno, muchos conoceréis a Carles Ramió, ¿no? El profesor, yo creo que ha hecho una reflexión muy interesante sobre esta. Yo creo que, desde luego, el impacto va a estar ahí, va a estar sobre todo sobre los puestos de trabajo menos creativos, que más fácilmente se puedan automatizar, ¿no? En España yo creo que están entrando de una manera más directa, especialmente los chatbots de atención al ciudadano, ¿no? Yo creo que también queda mucho recorrido por hacer porque evidentemente solamente se eliminarán puestos de trabajo cuando esos chatbots, esa inteligencia artificial realmente funcione mejor que la atención actual, y eso no se está produciendo en estos momentos. Posiblemente pasado un tiempo se pueda producir, pero en estos momentos no se está produciendo. Lo que sí es cierto es que cuando se produzca, yo creo que será una oportunidad. Carles Ramió lo afirma allá donde va, yo desde luego soy de su opinión, ¿no? Creo que va a ser una oportunidad para transformar las administraciones públicas, porque los puestos de trabajo, digamos, menos cualificados, más repetitivos, desaparecerán o deberían desaparecer, y digamos que el presupuesto que se libera de ahí podrá dedicarse a tareas mucho más relevantes, ¿no? Que tendrán que ver, digamos, con labores de carácter más creativo, que desde luego no se pueden realizar hoy por hoy por las máquinas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una oportunidad que se producirá seguramente en los próximos años en algunos ámbitos. Ya se ha producido en algún ámbito concreto, en el caso de España, por ejemplo, la agencia tributaria, que automatiza los procesos de elaboración de las declaraciones de la renta, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad para transformar las administraciones públicas, sin duda. Muchísimas gracias. Pues ya no nos queda más que agradecerles a todos y a todas por haber dedicado su tiempo a estar en este panel, en especial a Rita, a Graciela y a Cecilia, que nos mandaron muy lindos comentarios en el chat, y a los que también hicieron sus preguntas, a Camilo, a Víctor, muchísimas gracias. Gracias a mis colegas panelistas y pues bueno, nada más. Seguimos en el Congreso. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.